La teoría de la cual es que nosotros vivimos en un agujero negro. Y esa teoría, la verdad es que tiene muchísimo sentido. Algo que entró al agujero negro, realmente, por más destruido que esté, desintegrado, la información continúa ahí. No sé si conozcas a Jacobo Grimberg. Claro. Ok, está la teoría sintérgica, de la cual habla que existe una red de información en nuestro universo que si pudiéramos acceder a ella, pudiéramos no solamente tener toda esta información absoluta, sino que además pudiéramos incluso materializarlo en nuestra propia realidad. Y para mí, el poder pensar que estamos adentro de un agujero negro me haría el sentido que porque es ¿de dónde viene esta red de información? Ya sé. Me empiezas a cachar. Claro, del horizonte de sucesos de nuestro agujero negro que es nuestro universo. Mucho pensamos que para poder entender otros seres de otros lugares necesitamos tecnología. ¿Por qué? Si realmente lo que a ti y a mí nos une son nuestras emociones, nuestra conciencia, ¿por qué lo queremos analizar con tecnología? Creo que desde ahí ya nos limita a poder conectar con cómo ellos han avanzado. ¿Qué pasa si ellos han avanzado en su nivel de conciencia, de conexión? Y entonces no los vamos a poder entender, pero ellos sí que nos entienden a nosotros. Y es por eso que se manifiestan de la forma en la que lo hacen. Tenemos una diferencia en nuestro ADN del 1% de muchísimos animales, y es más, podemos decir de varios, pero vamos a pensar del animal que nosotros consideramos que es muy inteligente, que se asemeja mucho a nosotros, que esos son los simios. Si tú le pones a un simio unos cubitos, al simio más inteligente, y apila los cubitos, es todo como... ¿Lo logró? Sí. Pero es como para nosotros es algo súper sencillo, eso no tiene nada que ver. Claro. Y ese 1% de diferencia ha hecho que tengamos un James Webb, ¿me entiendes? Y que hace estas observaciones, lo que hace el 1%. Pero ¿qué pasaría si estos otros seres son del 10, del 30, del 50, del 90%? Madre mía. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a hablar por primera vez del límite de la ciencia, misterios de astronomía, misterios sobre las otras realidades, misterios en cuanto a las leyes de la física y avances de vanguardia de última hora sobre descubrimientos que pueden cambiar el mundo. Y para ello tenemos a nuestra amiga Mariana Maus. ¿Qué tal estás, amiga? Muy bien, muy contenta. No puedo creer que estoy aquí. Oye, hemos tenido charlas muy interesantes estos días aquí en México sobre ciencia. Y fíjate que yo no sabía que conocías tanto estas temáticas. Pues sí, llevo un ratote que toda la vida me ha apasionado muchísimo y sí me dediqué mucho a estudiarlo. Me ha sorprendido el saber que conoces noticias de vanguardia, de última hora, misterios sobre agujeros negros. Vamos a hablar de todo esto. Pero antes quiero hacerte una pregunta personal. Dime. ¿Cómo te sientes a la hora de descubrir una noticia interesante sobre astronomía de última hora al leerla? Y realmente, ¿cómo te sientes al respecto? Me encanta esa pregunta, porque cuando leo alguna noticia así, el problema es que a veces son pequeñas especulaciones o de repente de alguna observación como que hacen toda una teoría enorme y empieza la gente como que a hablar de otras cosas que realmente no tienen que ver mucho con eso, o simplemente esa noticia se actualiza muy pronto. Entonces a veces emocionarse con algo, con una noticia astronómica, a veces como que de repente uno tiene que ser un poco más reservado. Que vaya, hay algunas que sí vale la pena emocionarse, ¿no? Pero hay otras que pues sabes que todavía no te puedes emocionar aún y que hay muchos medios que les gusta hacer como que estos títulos súper espectaculares para atraer como pues vistas, pero realmente no es que lo hayan descubierto y que sea tal cual como lo dicen. Entonces intento ser un poco reservada con eso. Pero hay unas que sí de repente pues te emocionas demasiado. De hecho, también hay una mini conspiración sobre personas que quieren publicar estudios súper interesantes científicos, pero hay revistas reservadas que dicen, esto se sale de la norma, no te vamos a publicitar. Pero eso es otra historia. Sí. Que sirva esto como una introducción de la temática que vamos a ver hoy, porque antes nos gustaría que nos dieras tus métodos de contacto y tu proyecto para que la gente pueda seguirte. Muchas gracias. Pues ahora estoy trabajando en Podcast Paranormal, con todas
sus vertientes, que es paranormal, insomnio, criminalmente, y me encanta, soy muy feliz por ahí. Y proyectos personales, tengo uno que se llama Pláticas Ocultas, que trata para aprender de brujería. Ah, muy bien. Y de hecho, incluso la brujería tiene un límite que puede entrecruzarse con nuevos hallazgos dentro de física cuántica y demás. Pero eso lo vamos a dejar al terreno más especulativo posible. Exacto. Ahora vamos a ciencia, a evidencias, a teorías que pueden ser el futuro y un descubrimiento asombroso. Por ejemplo, imaginemos nuestro planeta Tierra. Es muy bonito, es bello, está repleto de árboles, naturaleza, pero cuando empieza la noche y las estrellas se ciernen sobre nosotros, el ser humano empieza a filosofar. Es el 100% de los seres humanos los que descubren que quizás no estamos solos. Y al analizar el brillo de las estrellas y descubrir que la velocidad luz hace que algunas de estas incluso ya no existan, porque vemos su imagen especular viajando hacia nosotros, descubrimos que los fenómenos son muy variados y extraños. Agujeros negros, gigantes cuásar, estrellas de neutrones, estrellas con magnetares y extrañas señales que a veces son recibidas. Maus, coméntanos un poco, ¿cuáles son los misterios de los grandes agujeros negros del universo? Pues ahorita está esta teoría que creo que ha sido de mis favoritas desde hace tiempo. Entonces, leyendo una noticia, yo sé que les acabo de decir que uno no se tiene que emocionar cuando lee este tipo de noticias, pues uno no lo puede evitar y empieza a pensar y empieza a teorizar, ¿no? Automáticamente. La teoría de la cual es que nosotros vivimos en un agujero negro. Y esa teoría, la verdad es que tiene muchísimo sentido. Porque si pensamos, que tenemos los agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, que realmente no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y están estos otros agujeros negros en el espacio que pues nacen después de que una estrella supermasiva pues colapsa, ¿no? Y nace después de una explosión de supernova. Entonces viene de una explosión. Entonces hablamos de la explosión y pensamos también en esta explosión que tuvimos de nuestro Big Bang, que no sabemos de dónde nace, de dónde viene. Entonces desde ahí podemos empezar a hilar ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si después de esa explosión pues sale todo este universo en el que estamos ahora? Ahora, por ejemplo, en un agujero negro, pues sabemos que hay hasta la singularidad, ¿no? Que por eso es la singularidad. A partir de ahí, pues ya no sabemos qué sucede. Y el agujero negro también hay que saber que es una región en el espacio que pues tiene una fuerza gravitatoria espectacular, de la cual ni siquiera la luz puede salir de ahí. ¿Por qué? Vamos a también para explicar un poquito que dar un poco más de contexto. Cada región en el espacio, cada objeto celeste tiene una masa distinta a la otra. Es decir, la Tierra no tiene la misma masa que Marte. Por lo tanto, su velocidad de escape es distinta porque depende de la masa. ¿Qué es la velocidad de escape? Es la velocidad que se requiere para poder salir de aquí. Es decir, si yo aviento una pelota a una velocidad superior a la velocidad de escape de la Tierra, esta, en lugar de regresar hacia abajo, pues se sale. Entonces, si tenemos un objeto con la suficiente masa que su velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz, pues bueno, entonces ni la luz va a salir de ahí. Fíjate que hace poco leí una noticia sobre la velocidad de escape que decía, a lo mejor hay muchos exoplanetas con seres extraterrestres que jamás pueden salir de su planeta, y hablaba de planetas cárcel. Esto era así para planetas cuya gravedad hacía que la fuerza de escape fuese tan exageradamente alta que la maquinaria era imposible de construir. Es muy interesante. Es súper interesante. Pero lo que a mí me rompe mucho es, por ejemplo, lo que entra en el agujero negro, pues sabemos que entra en este proceso cuando pasa el horizonte de eventos, que es lo que dicen, ¿no? Que te haces como espagueti. Sí. Te empiezas a estirar hasta el punto que pues tus propios átomos se empiezan a desprender y todo se rompe. ¿Quién no ha visto el capítulo de Los Simpson donde a Bart
empieza a espaguetizarse y cae a un agujero negro. No lo he visto. Vaya, pues es muy famoso. Yo siempre digo, todos los fenómenos extraños ocurren en Los Simpson. Pero perdona, que te he cortado. Sí, ¿no? No, pero está bien, está bien. Entonces, ¿pero qué pasa? La información se queda ahí, porque la información no la podemos destruir al 100%. En teoría, si yo aventara, por ejemplo, por decirte, un libro, una enciclopedia a un agujero negro, en teoría, yo pudiera rescatar esa información, sí. ¿Cierto? Pero no sabemos qué pudo haber entrado en ese agujero negro, del cual pudimos haber salido nosotros. A mí lo que me rompe mucho y lo que me hace tener muchas teorías es justamente esto de la información, porque se une con otras cosas, que era lo que estábamos hablando. Antes que nada, esta teoría, por más que se escuche como bastante lógica, pues como que se había quedado con una teoría y ya. Pero hablando de noticias recientes, se acerca pues más a la conclusión que es posible, porque el telescopio James Webb pudo observar que la rotación de galaxias, la mayoría sigue como que este sentido de las manecillas sí, del reloj. Ajá. Correcto. Ok, si el universo funcionara como creemos que funcionará, debería de ser equivalente los que giran hacia un sentido y las galaxias que giran hacia el otro sentido. Ok, para que tuviera como que este equilibrio que conocemos. Pero ¿qué pasa? De las galaxias que se observaron, sí existe más de un 60% que gira hacia un sentido y las otras no. Debería de haber algo que estuviera desde un inicio del universo que hubiera generado esa rotación para las galaxias, que pudo haber sido que estamos en un agujero negro y es por eso que tienen estas galaxias la preferencia de girar hacia un sentido. Vamos a recapitular. Es como si una de las evidencias o quizás lo que se acerca más para pensar que nosotros nacimos de un agujero negro es el spin, la rotación diferencial en diferentes observaciones de galaxias. Sí. De hecho, me recuerda mucho a algo llamado el Gran Atractor. Hay una región en el universo visible que no sabe la ciencia el por qué todo está siendo atraído hacia esa región. Lo llaman el Gran Atractor. Una fuerza de gravedad tan grande que todo lo visible está yendo hacia ahí. Y hasta, la humanidad no sabe por qué. Hay varias teorías. Un agujero negro ultramasivo, un gigante cuásar que nadie puede comparar con otro, porque no hay algo tan grande, pero no se sabe el por qué estamos todos siendo atraídos hacia un punto. Se habla de energía oscura, como el motor que arrastra todo hacia ese lugar, pero es todo un misterio. Sin embargo, ¿qué opinas de cómo en el horizonte de sucesos de un agujero negro se especula que todo lo que cae tiene una imagen especular en el horizonte de sucesos, pero como información? Esto lo decía Hawkins y también hablaba de la radiación de Hawkins. Sí, justo, ¿no? Que estas partículas, ¿no? Que están fluctuando en el universo, porque no hay un lugar donde no haya nada. Claro. ¿No? Entonces se genera una partícula, se le genera su antipartícula y se destruyen. Pero ¿qué pasa si esto sucede en este horizonte del agujero negro? Que la partícula que está adentro, al momento de destruirse por su antipartícula que está afuera, esa pequeñita masa de la partícula pues hace que el agujero negro pues se reduzca. Vaya, el universo no es tan antiguo para poder haber observado cómo muere un agujero negro, pero en teoría, hablando de la radiación de Hawking, sí pudiera morir también el agujero negro. Esa es la radiación de Hawking, que además se ha visto en determinadas ocasiones con eyecciones de rayos gamma. Los agujeros negros tiran rayos gamma de vez en cuando y puede que esté relacionado con la radiación de Hawking, que lo has explicado muy bien. Partícula y su antipartícula se aniquilan, pero si esto ocurre en el espacio del horizonte de sucesos, esta se queda ahí, su información, haciendo que empiece a evaporarse, entre comillas, el agujero negro. Claro, imagínate, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para que un agujero negro desaparezca? Pues tan solo eso, ¿no? Que el universo ni siquiera es tan viejo para que pudiéramos haber observado la muerte de un agujero negro, ¿no? Claro. Y es curioso. Pero lo que dices es cierto, que regresamos a esta información que decíamos. Algo que entró al agujero negro, realmente, por más destruido que esté, desintegrado, la información continúa ahí. Y esto nos lleva a algo muy curioso,
que no sé si conozcas a Jacobo Grimberg. Claro. Ok, está la teoría sintérgica, de la cual habla que existe una red de información en nuestro universo, que si pudiéramos acceder a ella, pudiéramos no solamente tener toda esta información absoluta, sino que además pudiéramos incluso materializarlo en nuestra propia realidad. Y para mí, el poder pensar que estamos adentro de un agujero negro me haría el sentido que, porque es, ¿de dónde viene esta red de información? Ya sé. Me empiezas a cachar. Claro, del horizonte de sucesos de nuestro agujero negro, que es nuestro universo. Que está, además, que está en otro lado. ¿Me entiendes? Claro. Porque además, si quisiéramos pensar que esto viene de la información de otros universos, era lo que platicábamos. Otros universos, en teoría, no pudiéramos tener contacto con ellos. Pero ¿qué pasa si es nuestro agujero negro está en un mismo universo? Nosotros entendemos que este es solamente nuestro universo, pero si tenemos una conexión con el otro universo, porque, pues, es porque hay otro agujero negro, claro. Debería de haber. Ahora, ¿qué pasaría si habláramos dentro de todo esto? Pues que es un agujero negro, otro agujero negro, que está jalando la información del universo de donde nace este agujero negro. Pudiera haber una evolución de universos, como por ejemplo cuando nosotros evolucionamos como especie, los mismos animales que obtienen, por ejemplo, algún asset, como algo que los identifique, que pueda ayudarlos a sobrevivir en el entorno en el que están. Por ejemplo, un animal que está en la nieve y tiene el pelito blanco, pues obviamente es más fácil que sobreviva ese animal. Y entonces, como él sobrevive, su descendencia, pues, es más probable que sobreviva. Y entonces llegamos como este tema de la evolución. ¿Y qué pasa si los universos también evolucionan conforme va pasándose de un agujero negro a otro nuevo? Y es por eso que es más probable que aquí exista como vida. Y es muy loco porque, pues, bueno, lo que decíamos esto de la latiz, ¿no? Que son cosas que se habían pensado desde antes, que eran solamente, pues, observaciones de alguien más que pudieran considerarse, pues, dementes, pero conforme va avanzando la ciencia, tiene una explicación y tiene más sentido. Sí. Realmente estás hablando de unas cosas que al final nos hacen a todos volar la cabeza e intentar descubrir un poco cómo es la realidad. Fíjate por dónde. Existe la teoría de que no solo hay agujeros negros supermasivos, sino microagujeros negros diminutos. Y hay una primitivos simulación, le llaman, ¿no? Es que son muy importantes. Hay una simulación que nos dice qué pasaría si el cuerpo humano es atravesado por un agujero negro. En teoría nada, porque sería minúsculo. Pero existiría una fuerza, una energía que liberaría esto, que podría provocar un rastro para saber de dónde viene. Fíjate, nosotros conocemos la radiación de fondo de microondas. Sí. Utilizamos nuestro instrumental tecnológico humano para observar el principio del universo. Pero esa radiación se está apagando. Cada vez, por la expansión del universo, acelerada, porque se está acelerando, cada vez vemos menos ese principio del universo. Imagínate una civilización extraterrestre que nace y florece dentro de 10.000 millones de años, ya no va a poder observar la radiación de fondo de microondas porque se habrá enfriado. Eso quiere decir que no va a poder determinar de ninguna forma lo viejo que es el universo y por lo tanto no va a tener ningún tipo de teorías o va a tener menos avance tecnológico a raíz de no poder observar el principio del universo, porque gracias a esa radiación tenemos muchas leyes que las hemos descubierto. ¿Qué te parece esto? Porque es como la teoría de el oscurecimiento del raciocinio extraterrestre dentro de X años. ¿Sabes qué? Creo que cada vez que analizamos el cómo pudiera observar otras civilizaciones, sobre todo que no sean terrestres, siempre lo pensamos como nosotros los terrestres. Sí. Y creo que desde ahí estamos en un error, porque si pensamos, y hasta la fecha, que podemos conocer de casos de personas que han tenido contacto con otros seres de otros planetas, sistemas, etcétera, pues tan solo el haber tenido el contacto con nosotros y nosotros no con ellos, a menos que los llamemos, pues te habla mucho de lo atrasados que estamos nosotros. Que
es que piénsalo, por ejemplo, que es algo que platicábamos el otro día. Ok, tenemos una diferencia en nuestro ADN del 1% de muchísimos animales, y es más, podemos decir de varios, pero vamos a pensar del animal que nosotros consideramos que es muy inteligente, que se asemeja mucho a nosotros, que esos son los simios. ¿Ok? Si tú le pones a un simio, le pones, no sé, unos cubitos al simio más inteligente, que ese ejemplo a mí me gusta mucho, y apila los cubitos, es todo como, ¿lo logró? Sí. Pero es como para nosotros es algo súper sencillo, eso no tiene nada que ver. Claro. Y ese 1% de diferencia ha hecho que tengamos un James Webb o sea, ¿me entiendes? Y que hace estas observaciones, lo que hace el 1%. Porque estamos analizándolo desde nuestra propia visión de nuestro planeta, que es lo que conocemos. Pero ¿qué pasaría si estos otros seres son del 10, del 30, del 50, del 90%? Madre mía. Sí. Entonces, desde ahí ya lo estamos pensando mal, porque si creemos que ellos van a observar con un objeto hacia el espacio, pues yo creo que ya está mal. ¿Qué pasa si estos seres más bien se pueden, para observar, se mueven en el espacio-tiempo? Porque imagínate, de nuevo, nosotros con este 1%... tenemos teorías brillantes, como por ejemplo puede ser el Time Warp, Space Time Warp, que es de Miguel Alcubierre, que habla de poder como plegar el espacio-tiempo enfrente de la nave. A veces pienso la palabra en inglés, pero ajá. Y lo puedes como curvar de cierta forma para que tú, en lugar de que tú avances más rápido, lo que haces es como que agarrar esta distancia, porque de este espacio, tiempo, distancia. Si nosotros lo curvamos, pues evidentemente nada más tendríamos que avanzar este cacho y nos ahorra muchísimo tiempo. Y nosotros lo hemos teorizado, nosotros, los humanos. Ahora, ¿qué pasaría? Ellos yo creo que ya pudieran hacerlo toda una realidad. ¿Y qué pasaría si dentro de estas observaciones se dan cuenta que de donde se generó su universo es un agujero negro, pero ellos encontraron la forma de salir de ese agujero negro? Sería una locura, porque podrían viajar entre universos, pero sería posible. Claro. De hecho, lo has explicado tan bien. Yo creo que la gente ahora mismo estará entendiendo muy bien los conceptos sobre la magnitud de la evolución de seres que no tienen nada que ver con nosotros en aspecto y en cerebro. En la conferencia que di en Durango, yo los llamaba ultraterrestres, seres de otras dimensiones, seres que, por ejemplo, nuestro cerebro humano es como es, pero el cerebro de los árboles, se ha detectado que las raíces de los árboles en una región concreta del Amazonas, del que se hizo un estudio, deciden absorber o no agua según si hay árboles más débiles, como dándole el agua a esos árboles más débiles. Es decir, hay muchas propuestas de cerebro o de inteligencia, y muchas pueden ser tan diferentes a nosotros que sus actos para descubrir, tú lo has dicho muy bien, a lo mejor no requieren objetos como el James Webb, a lo mejor sus inventos son algo más mental o lo que tú quieras imaginar, porque a lo mejor se sale del universo o del entendimiento humano. Claro, esto nos lleva a la siguiente cuestión. La cuestión de una teoría llamada los difusos, que encaja perfecto con todo lo que estamos hablando. Los difusos fue una teoría de varios físicos, Greg y el señor Freud, que ellos planteaban la existencia de unos entes extraterrestres muy avanzados que descubren la habilidad tecnológica para plegar el espacio-tiempo y hacer una burbuja, esconderse en la burbuja y ser ajenos al espacio-tiempo. Imagínate, un Big Bang inicia el universo y un Big Crunch o un Big Rip, hay varias, la gran contracción, vuelve otra vez a un Big Bang, a un punto de densidad infinita que vuelve a explotar en un ciclo eterno. Es una de las propuestas sobre el origen y el fin del universo, la muerte del universo. Pero si estos seres difusos descubren volverse atemporales en la burbuja, entonces pueden resistir la muerte del universo una, otra vez. Pueden tener de tiempo de evolución infinito, porque si se esconden del espacio-tiempo, pueden desarrollar una tecnología capaz de volverse dioses. Estos físicos hablan de que su aspecto físico podría ser igual al observar el vacío oscuro del universo. El propio universo podría ser los difusos. Pero fíjate, sin darnos cuenta hemos llegado a una clave. ¿Son los agujeros negros las burbujas temporales de estos seres donde se ocultan
al espacio-tiempo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes sobre esta teoría que, claro, es muy especulativa, no hay evidencias, pero no te hace sentido? Me hace mucho sentido. Y hablamos de nuevo de esta evolución. Uh-huh. Yo creo que sí tiene mucho sentido y sobre todo es que de nuevo a veces queremos que haga sentido y creo que desde ahí otra vez estamos mal. Si tenemos tan solo una base de la información que pudiera tener sentido, pero lo demás como que tiene una conexión, pero el resultado nos vuela un poco la cabeza, pues es que también se vale, porque creo que ni siquiera tenemos la capacidad de comprender qué tan posible puede ser, que era lo que platicabas también tú en tu conferencia, pensando, por ejemplo, si sacamos a una persona, alguien, de una, que sea de 2 dimensiones y lo colocamos en un espacio de 3 dimensiones, al momento de regresarlo con sus compañeros, que es el ejemplo que da Carl Sagan, cuando regresa con sus compañeros y lo quiera describir, es que no hay forma de describirlo, no hay una forma de comprenderlo. Uh-huh. Entonces, creo que va un poco por ahí. Sí, sí. Y sí es... La verdad es que las teorías de Jacobo Greenberg son muy interesantes. No quiero dejarlo pasar del todo, pero ¿tú conoces un poco la teoría sobre el ala-lattice? Sí, o sea, el concepto de la lattice es justo lo que me estabas comentando, de que existe, por ejemplo, esta red con toda la información, que era por eso que lo unía yo con que estamos en un agujero negro, porque a mí lo que me rompía mucho de la lattice es como de, está perfecto que tengamos esta red, ¿no? De toda la información. Por ejemplo, es como si te quisieras meter a internet, ¿no? Y tú te metes a internet y tú quieres buscar, quieres la respuesta de algo. Si tú tienes si tú tienes la red, tienes Wi-Fi, sí, y tienes un objeto para poderte conectar, vas a poder traer toda la información que tú necesitas, porque ya existe esa información. Uh-huh. Esa es la lattice. Y tú puedes materializar a esta realidad toda esa información. Que era, por ejemplo, Pachita lo que hacía cuando ella curaba, por ejemplo, si necesitaba cambiar algún órgano, ella lograba materializarlo y traerlo a la realidad. Pero tú dices, ¿de dónde viene esta información? Uh-huh. ¿Qué es lo que regresamos? Cuando entra esta información a un agujero negro, es como si pudiéramos conectar con esa información y poderla traer, que si te das cuenta también puede que tenga mucho que ver con la meditación. Date cuenta, por ejemplo, en la realidad ahorita, en la actualidad, nosotros pensamos de la meditación, por ejemplo, que se ve mucho en el hinduismo, etcétera, y que era como una práctica que se decía que pues simplemente era para poder pensar y ya estaba. Pero ellos creían que realmente esta meditación lograba mejorar tu salud. Uh-huh. Pues estás hablando ya de algo físico, no nada más de una paz mental, no, estamos hablando de algo físico. Sí. Conforme pasa el tiempo, esto ya no nada más es como para una meditación, es algo para pasar un buen rato y ya está. Es más como lo veían ellos, era para poder sanar, y se ha demostrado con la ciencia que sí obtienes resultados de una meditación, que incluso la estructura de tu cerebro se modifica con una buena meditación. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que algo que se creía que era como una idea nada más, pues se puede aterrizar con un poco de de una forma científica. Ahora volvemos a esta teoría de la cual es, si yo conecto con esta red, con esta lattice, yo lo puedo traer, pero ¿de dónde? Pues tendría más sentido, porque qué tal que viene incluso del otro universo de donde venimos. Uh-huh. Entonces eso es lo que a mí me... Esto lo he investigado y lo he hecho de muchos prismas distintos. Uno de ellos quitándole toda la connotación esotérica de Greenberg. Uh-huh. Y descubriendo, vale, si se la quito, ¿cómo puedo describirlo mediante ciencias puras? Y hay muchos informes, sobre todo de estos últimos años, que nos hablan de lo siguiente. Nuestro cerebro tiene electricidad. La electricidad se basa en la sinapsis de las neuronas para poder comunicar información. Pero la electricidad en sí mismo son electrones y fotones. Claro, si en el cerebro hay electrones, es una partícula
que de forma cuántica puede entrar en coherencia cuántica con otros electrones y tener entrelazamiento cuántico. Claro. El entrelazamiento, explicándolo muy fácil, es: tenemos dos bolitas, una verde y una roja. Si te quedas una y la roja la separas y la pones en Plutón, de forma instantánea, si la cambias a azul la primera, la otra, da igual la distancia, cambiará a azul, cambia sus propiedades. Eso es el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamaba acción fantasmal, en tono irónico, porque no se sabe ni hoy cómo funciona la física cuántica con este entrelazamiento, pero se sabe que existe. ¿Qué es esa acción fantasmal instantánea para cambiar las propiedades de partículas tan lejanas que están en coherencia? A esto vuelvo. Si nuestro cerebro está en coherencia con el cerebro de otras personas, o con algo que está fuera del cerebro, como esos campos mórficos, o el inconsciente colectivo de Jung, claro, muchas veces podemos tener destellos de información de pensamientos que están en ese campo mórfico. Así es como yo lo veo, quitándole un poco el esoterismo sin desmerecer para nada a Greenberg. De hecho, es un maestro. De hecho, se lo llevaron, lo secuestraron, yo creo que la CIA, por parte de la mujer, ya que se sospecha que esta mujer era un agente doble que informaba. Es que la historia es buena, eso es para un programa. Para un programa solito. Exacto. Pero lo que dices tiene mucho sentido. Ahora, del entrelazamiento cuántico, estas partículas, estas pelotas tuvieron que haber estado juntas en algún momento para que esto suceda. Claro, el Big Bang. Entonces, tuvieron que haber estado ahí, pero ¿qué pasa si se crean después? Pero fíjate que eso lo puedes plantear a algo muy humano. Por ejemplo, los gemelos, ¿no? Sí. O sea, si tú, que es algo muy real, al gemelo cuando algo le pasa, el otro sin haber comunicado con el otro, con su hermano, sabe que le pasó algo. Correcto. Es como si tuvieran este entrelazamiento cuántico también, la madre con su bebé. Cuando algo pasa con el bebé, la madre sabe que algo está mal, lo percibe y le llaman instinto. Pero me parece que tiene mucho que ver con el entrelazamiento cuántico. En algún momento estuvieron demasiado unidos, como estas partículas, y al momento de separarlas, pues puedes sentir estas alteraciones. Entonces, hace mucho sentido, ¿no crees? Mucho sentido, y además, imagínatelo a distancias siderales. Un exoplaneta con seres extraterrestres que tengan una mínima semejanza con nosotros cerebralmente. Imagínate que conectamos con ellos, con ese entrelazamiento. Pero bueno, esto es especulación pura, lo indicamos, no se enfaden, que estamos entre amigos hablando de estos conceptos que tanto nos gusta. Sí. Bien, ¿conoces algo sobre el libro El bosque oscuro de Cixin Liu? Y si no conoces nada, no pasa nada, porque te quiero explicar varios conceptos. Explícamelo, por favor. Mira, este libro proviene de una trilogía. El problema de los tres cuerpos, el bosque oscuro y el fin de la muerte. Okay. En este libro se habla de algo interesantísimo. Hacen referencia al primero sobre una civilización extraterrestre llamada Trisolaris, que descubre el planeta Tierra. Trisolaris es un planeta que tiene 3 soles, y al tener 3 soles, 3 estrellas, hay un caos gravitacional que provoca eras de caos en ese planeta que se quema, se congela. Los habitantes, los trisolarianos, descubren cómo deshidratarse para en épocas de caos resistir la muerte. Pero están hasta las narices y quieren irse a la Tierra porque ahí resisten. No hay 3 soles, hay uno estable. ¿Qué hacen? Pues quieren invadir la Tierra. Pero están a 400 años luz. Van a tardar muchísimo tiempo. Claro, descubren que la fuerza bruta de la cohetería no llega a velocidad luz, a un porcentaje solo, pero las partículas subatómicas que no tienen masa pueden enviarlas a velocidad luz. Agarran una partícula subatómica, la desplegan en 11 dimensiones, la hacen tan grande como un planeta, empiezan a imprimir circuitos en esa estructura gigantesca. Luego la pliegan y la vuelven subatómica, sin masa, pero tiene oculta un ordenador del tamaño de un planeta. Ese ordenador es inteligencia artificial y la envían hacia el planeta, lo llaman Sofón. ¿Qué pasa? Pues que están escondiendo máquinas en partículas para viajar velocidad luz, y fíjate lo que hacen. Se interponen entre nuestros aceleradores de partículas de la Tierra para que esa partícula que ha venido de tan lejos falsee los resultados científicos y así impida el avance humano.
porque se mueve a velocidad luz y puede estar en cualquier punto, en cualquier instante del planeta Tierra. Es ciencia ficción, pero ¿qué te parece esto? ¿No lo ves probable que los límites de la física y la ciencia puedan desencadenar en cosas tan extravagantes como esta? Sí, claro. Y ahora que lo dices de los 3 cuerpos, pues es una problemática real, ¿no? Que de hecho, pues todo está, queremos que está regido como con este determinismo, ¿no? Que sabemos que todo tiene un orden. Pero bueno, creo que ese es otro tema, porque realmente que nosotros pudiéramos comprimir eso y que pudieran alterar, es que regresamos, y creo que ya sé de dónde sale, porque creo que salió una serie basada en ese libro, ¿cierto? ¿O es solamente muy parecida? No, sí, hay una serie del libro, sí. Creo que era el problema de los 3 cuerpos, sí, ¿cierto? Sí. Claro, que es en esta plataforma de streaming. Y no solamente esa era una tecnología que me impresionó mucho, sino... No recuerdo bien, pero creo que podían alterar lo que tú podías ver. Claro. Y al momento de encontrar como estos videos, o sea, es que imagínate que una civilización superior a la tuya llega y quiere invadirte. O quiere, ¿me entiendes? Y te va a manipular. Y te va a engañar. Porque entre que nosotros tenemos siempre este pensamiento como el ser humano. Por ejemplo, cuando la gente habla de una invasión alienígena, siempre lo ven como algo violento. Pero eso creo que tiene que ver un poco más con nosotros y nuestra naturaleza violenta más que con ellos, ¿no? Pero supongamos que tuvieran toda esta tecnología para alterar todo. Ahora, eso que tú me comentas, pues está súper loco y súper interesante. Sí. Pero ¿qué pasa si pueden alterar incluso, por ejemplo, no lo sé, los fotones, ¿no? Alterar su frecuencia y que nosotros pudiéramos percibir cosas diferentes. Es decir, a lo mejor tú estás aquí y yo te veo a ti, Iván, pero ¿qué pasaría si otro ser pudiera alterar lo que yo estoy viendo? Porque está alterando estas partículas y entonces yo no te vería a ti, Iván, pudiera ver a otra persona, pudiera alterar estas ondas del sonido, de la frecuencia del sonido, y yo pudiera escuchar otra cosa y pudieran alterar completamente la realidad de la humanidad. Y eso también lo plantean, me parece que en el libro. Pero Sí. Y además, sin darnos cuenta, estamos hablando de la realidad daemónica. Esto es una teoría dentro de la ufología que dice... avistamientos de ovnis, de duendes, de hadas, de todas las criaturas que te imagines, son realmente algo de nuestro cerebro que están sustrayendo, dándole forma y metiéndolo otra vez. Lo que tú estabas diciendo, lo que vemos delante de nosotros se nutre de una parte de nuestra consciencia para existir. Las niñas que vieron la Virgen de Fátima, por ejemplo, lo que vieron... para ellos era una representación religiosa, pero los dibujos y los primeros avistamientos era un ser pequeñito con una esfera que iba flotando en ese lugar. Luego se le dio la connotación religiosa, pero lo que quiero decir, apariciones marianas, encuentros ovni, o seres dentro de lo absurdo, porque hay una casuística de seres absurdos, una caja flotando con un ser especie de mucoso con pinzas, hay muchos casos raros, son realmente... una transformación mental de una inteligencia que necesita nuestra mente para representarse. No sé si me explico. Sí, porque de hecho en el tema espiritual, incluso en la brujería, se habla mucho de eso. Sí. Por ejemplo, el espíritu que se te vaya a manifestar, el demonio que se quiera manifestar, realmente no se va a manifestar como su verdadera forma, porque en teoría no tiene una verdadera forma. Este va a tomar la forma basándose mucho en tus propios miedos y en tus propias creencias. Es decir, si tú tienes, no sé, un conocimiento un poco más religioso y tu concepto de un demonio es algo con cuernos, con patas de chivo, lo que tú me quieras decir, se va a manifestar de esa forma para obtener lo que quiere y que tú entiendas que es eso, pero está basado un poco más en tus creencias. Y lo curioso es que también las protecciones, por ejemplo, una protección que no va con tu propia creencia no te va a funcionar tan bien como, por ejemplo, algo en lo que tú sí creas. Y esto tiene que ver un poco también de lo mental y vuela un poco la cabeza. Pero también regresamos a estas manifestaciones de los aliens, porque muchos dicen, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Y esto lo dice mucho la comunidad científica, que yo la quiero mucho, pero de repente es como de vamos a ampliarnos, abrir un poco más nuestra mente.
que dicen, ¿por qué se va a manifestar un alien justo como por ejemplo esto? ¿Por qué tiene que ser justamente verde, con los ojos estirados, negros? ¿Por qué realmente tiene que tener una forma humana? Tan solo pensar toda la variedad de existencia en nuestro propio planeta. Por ejemplo, si nos vamos al fondo del océano, pues cuántas especies encontramos con elementos tan distintos a lo que pudiéramos ser nosotros como humanos. Habrá cosas similares, pero realmente somos muy diferentes. ¿Por qué un ser que viene de otro sistema, pudiéramos pensar ahora de otro agujero, lo que tú me digas, se va a parecer tanto a nosotros? ¿Por qué va a ser como justamente nosotros los dibujábamos? Y uno diría, porque probablemente en la antigüedad los vimos y como los vimos, le empezamos a dar una materialización un poco más animada, pero realmente es porque ya los habíamos observado, pero regresamos a lo mismo. ¿Por qué se ven tanto como el humano? Pudiera ser que sería la forma física de la cual es más probable que un ser se vuelva inteligente. Y pudiera tener sentido. Pero yo no sé si sea precisamente eso. Yo creo que más bien si están aquí y tú los estás viendo, no es porque tú los atrapaste. Es porque querían que tú los vieras. Y la forma en la que tú vas a entender qué estás viendo es tomando la forma bajo tus propias creencias. Claro. Entonces, creo que también son seres tan superiores a un nivel incomprensible para nosotros, porque pudieran venir de otras regiones de nuestro propio universo. Puede ser que vengan de otro universo, porque ahora pudiéramos considerar que existe una conexión entre universos que fuera el agujero negro, y entonces es posible viajar entre universos, pues evidentemente va a ser para nosotros incomprensible, pero yo creo que va más por ahí. Incluso las naves. Si nosotros pensamos, ¿por qué todas las naves se parecen justo a las que nosotros dibujamos? Pues yo creo que es por eso, porque quieren que la veas. O sea, si ellos están aquí, yo no creo que lleguen hasta acá con una tecnología impensable y sea, ups, me vieron. No lo creo en lo absoluto. Claro. Y realmente habla mucho de eso que estás diciendo, que es un poco de nuestra propia proyección, pero es una conexión con nuestra propia psique, que sí es impresionante y que nosotros lo habíamos pensado, porque esto pudiera ser tecnología, pero lo habíamos pensado desde un punto espiritual, que ahora me lleva también a otra cosa que me intriga muchísimo, y es la siguiente. Mucho pensamos que para poder entender otros seres de otros lugares necesitamos tecnología. Sí. ¿Por qué? Si realmente lo que a ti y a mí nos une son nuestras emociones, nuestra conciencia. ¿Por qué lo queremos analizar con tecnología? Creo que desde ahí ya nos limita a poder conectar con cómo ellos han avanzado. ¿Qué pasa si ellos han avanzado en su nivel de conciencia, de conexión? Y entonces no los vamos a poder entender, pero ellos sí que nos entienden a nosotros, y es por eso que se manifiestan de la forma en la que lo hacen y eligen muy bien con quién se van a comunicar y con quién no. ¿No crees? Yo creo que el fenómeno elige al testigo realmente. Totalmente. Aunque nosotros podemos entender, siendo superiores, el pensamiento de una hormiga, es muy complicado, ¿verdad? De hecho, ¿tiene pensamiento? A lo mejor no. A lo mejor es una red colmena lo que lo mueve. Con esto quiero decirte, pueden ser tan extraños los seres extraterrestres que quizás los vemos y no sabemos qué es un ser extraterrestre. No lo identificamos. Imagínate, hay varios estudios científicos muy fuertes sobre qué animal puede heredar la Tierra si nosotros desaparecemos y tiene el potencial de volverse inteligente. Había en un rango alto los delfines, pero el número 1 eran los pulpos. Los pulpos tienen una inteligencia superior a todo lo que se ha visto. De hecho, en sus tentáculos hay una red neuronal que si tú le cortas tentáculos empiezan a perder facultades. Se regeneran. Son pulpos que pueden resolver problemas, que utilizan pequeñas herramientas para resolver puzzles. Los pulpos tienen muchos misterios. De hecho, hubo hace un par de años un informe científico de 32 universidades que decían que hay una probabilidad alta de que los pulpos hubiesen surgido en la Tierra mediante un virus extraterrestre que cayó en meteoritos y empezó a modificar a los cefalópodos para generar en los pulpos. El estudio es concienzudo, no hablamos de un rumor, ni una noticia, ni nada. Es un estudio bien hecho
que plantea la posibilidad. Claro, esto nos abre la idea de la panspermia y la panspermia dirigida. Coméntanos un poco, porque la teoría de la panspermia no se ha podido descartar y podría ser origen de la vida en otros planetas. Claro. De hecho, por ejemplo, el pensar que únicamente podemos obtener un poco de materia, tanto de Marte, incluso lunar, pues pensamos que tenemos que ir para allá, cuando no, realmente obtenemos también desde aquí de la Tierra, porque pues por diferentes impactos, etcétera, en su propia corteza, pues pueden llegar hasta nosotros, y con esto pudieran llegar esta forma de vida, que vaya, que la vida no es solamente una persona, ¿sí? ¿No? Puede ser hasta una pequeña, un organismo pequeño, una bacteria, etcétera, pues ya es una forma de vida per se. Entonces puede ser que se haya desarrollado y que realmente la vida venga de otro lado. Ahora, también se dice mucho que la humanidad realmente inició en Marte, que era realmente cuando todavía tenía esta atmósfera al 100% Marte, y que pues podía sobrevivir, y que realmente Marte era muy similar a la Tierra, pero simplemente la falta de este campo magnético pues hace que no pudiera tener la cobertura del viento solar. Se va disminuyendo la capa de la atmósfera, porque vaya, no es que no tenga, es que es menor, y sabiendo que ya no iban a poder sobrevivir, también se dice que pues mandaron su propia vida hacia la Tierra, pero realmente no es algo que hayamos comprobado, pero tiene mucho sentido. Pero si a lo mejor viene de Marte, pues puede venir incluso de otros lugares, de otros planetas, de otros sistemas, y sí es posible. Ahora vamos a entrar en otro tema, porque no quiero que se me olvide y es muy interesante. Viajes en el tiempo. Hay muchas películas que lo plantean de formas muy distintas, pero para ti, ¿qué implicaría volver al pasado y, por ejemplo, acabar con tu padre? Porque eso sería la paradoja, ¿no? La paradoja del abuelo lo llaman. Sí, que es cómo voy a acabar con mi abuelo. Eso es. Sí, si no, entonces yo no hubiera podido nacer para poderlo acabar. Coméntanos, ¿cómo crees que funciona esto? A ver, y se dice mucho que en teoría lo que sucedería es que irías a otra línea del tiempo en donde está tu otro abuelo, y entonces acabas con ese abuelo, pero no es realmente tu abuelo, y es por eso que te permite acabar con él. Pero el problema de eso también es que pues tendrías que, para ir a otra línea del tiempo, es porque estás yendo a otro universo en donde pues todo se desarrolló de tal forma que existiera tu abuelo. Entonces son una de las incógnitas, ¿no? del viaje en el tiempo. Y hay otra incógnita que a mí me gusta mucho, que se le llama la partícula Jean. ¿La conoces? No la conozco. Bueno, la partícula Jean es la siguiente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Has jugado The Legend of Zelda? Sí. Ocarina of Time. Todos. Ok. Ok. Cuando eres niño, te enseñan una canción que es The Song of Storms, ¿ok? Cuando te la enseñan está este chico en el molinito y te enseña la canción, y te la enseña y te dice, es que esta me la ha enseñado un chico que la tocaba y que pues bueno, me la terminé por aprender, ¿ok? Ahora, ese chico eres tú, que la sabes porque te la enseña él, pero realmente a él se la enseñas tú, ¿ok? Sí. Entonces, ¿quién creó la canción? Cae en un bucle infinito de yo mismo, pero no porque alguien te la enseñó. Es complicado, sí. Nadie lo creó, nadie lo hizo. Y hay un ejemplo también. Acabas de decir de las películas del viaje en el tiempo. Sí. ¿Recuerdas? Hay una escena, y este ejemplo no recuerdo dónde lo vi, pero ¿recuerdas la escena de cuando está Marty McFly, está tocando la canción, y llega el compositor real de la canción y resulta que él estaba ahí? Pone el teléfono así de mira, y se lo enseña a como sus compañeros de banda. Y ahí es como se aprende la canción. Vale. ¿Ok? Él la toca porque él viene del futuro. Él ya se la sabía, que creo que era Johnny B. Good. Claro. ¿Ok? Él toca la canción porque él ya la conocía, ya la sabía, porque viene del futuro. Claro. Pero ese músico por la cual él la conoce, realmente la aprendió así. Sí. En ese lugar, cuando pone el teléfono, porque escuchó a Mari tocarla. ¿Quién compuso la canción? Esa es la partícula Jean. Claro, es muy interesante. Sí. De hecho, te voy a plantear una imagen que me he inventado que es súper interesante.
Imagínate que estás en el centro de la plaza de tu ciudad. Se abre un portal y lo que hay detrás del portal es el pasado, ¿vale? Ujú. Vamos a suponer que jamás se cierra, nunca se cierra el portal. La gente tiene curiosidad y entra. De ambos lados. Pasan los años, la gente vive en ambos sitios. Gente del futuro que entra en el pasado se compra una finca y se queda a vivir en el pasado. ¿Qué ha ocurrido aquí? No es que exista el viaje al pasado, sino que dos líneas temporales se han vuelto solo una. Porque se han mezclado y nos reafirma la teoría de que el viaje al pasado no existe, sino que tú viajas a una línea temporal especular o copia de lo que fue tu pasado, porque nada más viajar ya es el pasado diferente. En el ejemplo que ponías, en el pasado de el que viaja en el tiempo para tocar la canción, en el pasado no existía ese viaje primero, pero en el momento en el que viaja atrás, está viajando una línea temporal distinta donde el compositor escucha su propia canción. Es muy loco, pero tiene más sentido que se abran universos paralelos en el viaje en el tiempo. Hacia el pasado, al futuro es otra cosa. Sí. ¿Y sabes qué? Me regresa, por eso quería que fuera el tema central, el tema de los agujeros negros y de esta teoría de que vivimos en uno. Vale. Por lo mismo que decíamos que el problema de viajar a otra línea del tiempo, que esto significaba viajar a otro universo y en teoría no podemos conectarnos con otro universo. Existe un límite. Pero ¿qué pasaría entonces si este otro universo sí tuviera una conexión, que es este agujero negro, y entonces significaría que sí pudiéramos ir a otra línea del tiempo? Porque a lo mejor en ese universo, si hablamos como una evolución de universos, pues ese universo puede tener muchas similitudes con lo que nosotros tenemos hoy en día y probablemente las leyes de la física pues sean muy similares y se hayan desarrollado de la misma forma. Entonces muy probablemente existe un Iván y una Mariana que están grabando aquí, pero allá. Sí. Entonces, si yo quisiera cambiar el pasado, a lo mejor puedo irme hacia allá con una línea del tiempo distinta y pudiera ser posible, porque ahora sí, yo pensando obviamente en un desarrollo tecnológico espectacular en el cual pudiéramos viajar entre agujeros negros, pero es más viable a que viaje simplemente a otro universo y ya está, que está completamente separado al universo en el que estamos ahora. Entonces pudiera ser, ¿no? Claro. Es que este tema de que estemos en un agujero negro, es que a mí me hace muy espectacular porque creo que te abre muchos panoramas, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que si alguien no nada más viaja entre sistemas, entre galaxias, entre agujeros. Entonces hay una opción brutal de estas manifestaciones y es por eso que también a lo mejor tenemos conexiones con estos seres y al ellos manifestarse en nuestra propia realidad, pues incluso pudiera ser que nuestros antepasados los percibieran como dioses, porque regresamos a nuestra falta de entendimiento a lo que estamos viendo, pudiera significar que nosotros le damos un significado a las cosas, les decimos dioses a lo mejor o ángeles, lo que tú me quieras decir, pero probablemente pues eran extraterrestres llegando a nuestro propio planeta. Hay una película que resume todo lo que estamos hablando. ¿Cuál? Yo te la digo, te la describo y tú me dirás el título. Ok. Es una nave espacial que se pierde y cae a un agujero negro. Y cuando sale del agujero negro, ve el planeta Tierra normal, ostras, aterriza y ve que todos son simios. Claro, empieza a enseñarles el arte de la tecnología y cambia toda la línea temporal. Es la guerra de los simios. Una película que nos está hablando de cómo entrar en agujeros negros puede llevarnos a épocas remotas del pasado y cambiar toda la línea temporal. O al menos crear o ver una línea temporal diferente. Pero vamos a otro tema, porque acabo de recordarlo y si no tratamos esto, no puede ser. El experimento de la doble rendija. Claro. Yo sé que tú planteaste ayer en una conversación una idea que a mí me dejó loco porque nunca había pensado. Coméntanos. Bueno,
hablando del experimento de la doble rendija, que habla mucho de si observamos una partícula va a depender su comportamiento, si este es como una partícula o como una onda. Pero ¿qué pasa si hacemos esta observación y ampliamos la distancia? Es decir, al momento de que se emite que nace pues esta partícula, va viajando por el espacio hasta que es observada. Uh-huh. Pero cuando esta nace, no hubo un observador. Y en teoría, esta partícula no es como que no es que cambie, es si fue observada o no. Uh-huh. Entonces, entre más ampliamos la distancia, ahora, al momento de observar esta partícula que viene de años luz, y yo la observo, esta entonces se demuestra que nace como una partícula porque se sabe observada. Claro. Sabe que la vas a observar. Es decir, estamos alterando el pasado. Y esta partícula sabe que la vas a observar y entonces por eso se modifica. Es decir, nosotros somos partícipes de la creación de nuestro propio universo, porque el haberlo observado, ya lo estábamos afectando. Claro. Y justo, de hecho, esto lo plantea John Wheeler, y lo plantea como un universo participativo, es decir, nosotros participamos en la creación de nuestro propio universo. Y de hecho, una representación de esta teoría se ve un ojo observando el propio universo y el cómo se crea. Y este ojo también habla mucho de, este símbolo del ojito, que es de hecho muy similar al que... Sí, el de la pirámide inacabada, el ojo del destino. Exactamente. Y como que tiene ahí un poco de sentido. Pero es una teoría muy loca porque pues es que nosotros nos estamos creando a nosotros mismos por habernos observado. Es aquello de si cae un árbol en un bosque y no hay nadie para verlo o escucharlo, ¿Existe? El bosque. Exacto, es lo mismo. Uh-huh. Nosotros estamos colapsando la función de onda en partícula del propio universo al observarlo. Y realmente es una forma muy extrema de decirlo, pero es como nosotros mismos somos partícipes de nuestra propia existencia. Es como si nosotros nos creáramos a nosotros mismos. Uh-huh. De hecho, también hay otra teoría sobre cómo se creó todo, o a nosotros mismos, sobre los taquiones. Uh-huh. Los taquiones son partículas hipotéticas, claro, indemostrables, porque su mera existencia sería imposible de demostrar. Si no existió en un principio el espacio y tiempo, los taquiones existirían como partículas superlumínicas después del Big Bang. Pero al ser superlumínicas, al superar velocidad luz, empiezan a ir para atrás en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que se salen del universo porque van para atrás, y llegan hasta el momento antes del Big Bang. Por lo tanto, las propias partículas taquiónicas están creando el Big Bang, porque antes de la nada surgieron estas, se salieron del tiempo hacia atrás. Claro, hágase la luz. Fueron ellas las que hicieron esa primera explosión. Pero ya os digo, esto es totalmente hipotético. Pero está teorizado como... Sí. Interesante. Es muy interesante. ¿Y sabes qué otra cosa? Hablando de esta partícula hipotética, me recuerda un poco también hablando de películas, por ejemplo, en Interstellar, ¿no? Que viajan en este agujero negro y pueden ir a otro lugar más distante. Ahora, esta película realmente está muy bien hecha porque está como que es de las películas que tienen son más asertivas científicamente, menos el agujero de gusano. Es de las cosas menos asertivas que hay. Número 1, porque es un túnel. Uh-huh. O sea, ya de ahí está mal. Es como si fuera una ventana. No es tanto un túnel, realmente. Y otra es que se mantiene abierto. En teoría, si llegaran a existir, colapsarían inmediatamente. No se pueden quedar abiertos. Ahora, ¿qué pasa? La única forma de la que estos se pudieran quedar abiertos sería con una partícula que se llama materia exótica. Vale. La materia exótica es la que pudiera hacer como que contrafuerza para que el agujero pudiera permanecer abierto, pero le decimos materia exótica porque no sabemos realmente. Es solamente una teoría de esta partícula, pero ¿qué pasa? De nuevo, regresamos. Eso pensamos nosotros. Tan solo el haberlo pensado ya puede ser una realidad para otros seres. Uh-huh. ¿Qué pasaría si estos seres pudieran controlar esta materia exótica y entonces pudieran manipular los agujeros de gusano y no nada más pudieran viajar entre distancias, sino entre estos universos y entre estos
agujeros. Y creo que haría también muchísimo más sentido al viaje en todo el espacio, ¿no crees? ¿Qué podría asomarse desde el abismo de otro universo? ¿Qué clase de entidad puede aparecer en uno de estos portales? ¿Qué clase de inteligencia puede observarnos desde las profundidades de un multiverso que se conecta con esto que estás comentando? Realmente da mucho que pensar, pero yo creo que en este momento podemos dejarlo, porque puede que muchos espectadores estén echando humo en sus casas desde la cabeza, porque hemos tratado temas que a mí me gustan mucho, porque son los temas que tú cuando quedas con los amigos y empiezas a filosofar, empiezas a ver las estrellas en esa noche, pues son los temas que surgen, ¿no? Porque al final es la profundidad del ser humano sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, hay algo más allá. Porque nos han enseñado desde la escuela un mundo muy cuadriculado. No vivimos en una cajita, hay algo más. Lo que pasa es que no lo podemos comprender. Mariana, te doy las gracias por estar aquí en este programa, por haber expresado de forma tan pasional estos temas. Lo has hecho extremadamente claro, lo has hecho muy bien. Y si quieres decir algo, este es el momento. La verdad estoy muy contenta de estar aquí, de verdad muchísimas gracias, estoy contenta de que te haya gustado mi participación. Mucho. A mí me ha encantado tener esta conversación porque de repente es muy lindo poder tener conversaciones así y me la pasé muy bien, la verdad es que me la he pasado muy bien. Yo también, ha pasado muy rápido esta hora y también es un soplo de aire fresco porque siempre tratamos las mismas temáticas y esto lo hace diferente, ¿no crees? Muy, muy diferente. Recuérdanos tus métodos de contacto para que la gente pueda descubrirte y contactar contigo. Pues en redes sociales me pueden encontrar como Mariana Maus, si ponen Mariana Maus me encuentran. Mi proyecto de YouTube se llama, y Spotify, se llama Pláticas Ocultas, que es para aprender de brujería. Y de repente aparezco en este otro programa, que pues es donde trabajo y estoy muy contenta, les aliento mucho que lo sigan, que es Podcast Paranormal, Insomnio y Criminalmente. Muy bien, pues con esto dicho, amigos, aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho este programa. Repetiremos en más ocasiones, así que estar muy atentos. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.